En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. En nuestros talleres Levanta generalmente iniciamos explicando que el Señor nos ha provisto de dos sistemas. El primero va a percibir la amenaza, el segundo responde a la amenaza con agresividad adaptativa. Y para crear vínculos, la agresividad se inhibe. Mi hermano, esto es una pequeña introducción de lo que será este podcast, porque vamos a relacionarlo con la segunda parte, que sería esta, Amadores de sí mismo, que iniciamos la semana anterior. Te saludo cordialmente, ¿cómo estás? Igual, bien, aquí como todos los días, diría tres patines, ¿verdad? Pero bien, y me parece muy interesante esos dos sistemas, ¿verdad? El que percibe y el que responde. Claro, y tenemos que responder ante amenazas. Imagínate qué problema más desadaptativo es vivir en un mundo lleno de amenazas tanto internas, ¿verdad? En nuestro sistema inmunológico, por ejemplo, que no reaccionara ante las amenazas de una infección, de una herida, de un virus, etc. E igualmente, un sistema externo. Correcto. De hecho, existir significa estar expuestos, ¿verdad? Constantemente. Cualquier cosa, ¿verdad? Hasta una piedra en el camino, ¿verdad? Como dice la canción. Y no reaccionar ante las amenazas que tenemos. Eso es gravísimo. Gravísimo. Bueno, Jesús respondió ante las amenazas. Exacto. De fariseos, intérpretes de la ley, demonios, el mismo Satanás. Evidentemente su respuesta fue perfecta, lógicamente. Ahora, en el asunto de la violencia relacional, es una agresividad totalmente, llamémosle, paradójica y desadaptativa. Porque la amenaza, bien, resulta ser la esposa. Amenaza entre comillas, ¿verdad? No es una amenaza, no creemos, pero ante la mente abusadora, la amenaza es la esposa, en caso de un esposo abusador, que es una figura relacional y está por más decir que es un regalo de Dios. Sí. Muy bien. Me gustó esa palabra paradójica. Aquí estás dando este énfasis. ¿Qué paradoja es que un regalo de Dios sea una amenaza para nuestra vida? Exactamente. Es impensable. Sí. O sea, es realmente paradójico. Es la palabra adecuada. Entonces creo que es importante entender cómo piensa un abusador en esa dirección. Claro, desde la base de amador de sí mismo, como un antivalor del reino de Dios, esto es una manera de calzar lo que no tiene acomodo en una relación. Correcto. Ahora, pregunto, ¿por qué es una amenaza con la cual hay que responder con agresividad? Claro, porque la esposa, si fuera la figura que está siendo afectada, es una amenaza en sus opiniones, en sus necesidades y, muy importante, y que es voluntad de Dios, en una visión complementaria para el esposo y viceversa. Esto es un término, hago ese énfasis porque va a ser muy importante en este podcast, esa visión de complementariedad que es la antítesis de amador de sí mismo. Correcto. Por supuesto que amador de sí mismo uno se está viendo, digamos, solamente en la dirección, otra vez, hacia uno mismo, ¿verdad? Pero una visión complementaria, yo necesito ver cómo nutrirme y cómo nutro también a otras personas, ¿verdad? Es que en esta visión complementaria, cuando yo nutro a la otra persona me va a nutrir a mí. Diferente a la mente amadora de sí misma, que solamente busca nutrirse a sí misma. Claro. Y dentro del mundo de amador de sí mismo, el énfasis de este podcast, ¿qué se pone en peligro? Todo aquello que vaya a atentar con la idea de que yo soy ya un producto terminado, autosuficiente, con derechos y privilegios exclusivos, con una autoridad incuestionable. Es decir, yo llegué al estándar del ser acabado. De la perfección. Sí, ya no necesito que nadie me complemente. Ahora, cuando el abusador no logra comprender una visión de complementariedad y desarrolla y enfatiza una visión de amador de sí mismo, es justamente lo que hace el pecado, que lo hablamos en el programa anterior.
hablando en términos muy específicos, el objetivo del pecado es deconstruir, Sí. de tergiversar, de torcer. Ajá. ¿De construir qué? Modelos, planes, diseños, prioridades que Dios ha revelado en su voluntad. Así es. Sea cual sea el matrimonio, sea la sexualidad, sea el desarrollo humano, sea la misión en este mundo, sea cual sea, el objetivo del pecado es torcer, tergiversar, deconstruir. Poner una alternativa paralela. Con que Dios os ha dicho. Ajá, ¿verdad? exactamente. Eso ya empieza a construirse como la relevancia, entre comillas, de una nueva alternativa, una nueva forma de ver las cosas. Exacto. No. Tal vez lo que Dios ha dicho, la sabiduría, ¿verdad? Estoy siendo muy irónico, sería buscarle unas brechas por las cuales nosotros podemos salir y empezar a construir junto con Dios una autosuficiencia, etcétera. Un mundo donde Dios a veces es relevante y a veces no. Exacto. Y eso es muy, muy interesante porque, y para mí hay dos términos sumamente importantes, cruciales, que es verdad y lo que es falso. En este caso, Dios se reveló con la verdad a Adán y Eva, y Satanás vino y cuestionó para deconstruir, como vos decías, con que Dios os ha dicho. Y dijo, no es así. Yo les ofrezco otro modelo que prometía más ganancia, que prometía la autonomía del hombre en un uso, digamos, negativo Sí. de la autonomía, que les ofrecía ser como Dios, basado en la mentira. Entonces, es muy importante esa diferenciación entre el fundamento de lo que es verdad revelada a lo que es subjetivo, lo que es falso, y que pretende presentar algún modelo alternativo. Sí. Entonces creo que es importante, aún en el contexto del amador de sí mismo, poner este sistema ahí, tenerlo siempre al lado para Sí. considerarlo. Y en Génesis 2:18, por ejemplo, en este diseño perfecto, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y le haré descansa en un diseño según la sabiduría divina. Correcto. O sea, es la voluntad de Dios que el esposo tenga una ayuda idónea en su esposa y viceversa. Y para esto no diseñó, tenemos que entenderlo, cualquiera de las dos partes con absoluta autosuficiencia. ¿Que Dios lo hubiese hecho? Claro que sí. Claro. Y de hecho, los ángeles no se dan en casamiento. Que si fuera la voluntad de Dios, hubiésemos ido con esa, digamos, característica ya desde la criatura autosuficiente, o por lo menos sin necesidad de complementariedad con otra criatura similar, digámoslo así. Pero resulta ser que en el diseño del ser humano, y que por cierto es corona de la creación, es una figura que necesita complementariedad, por lo menos entendido en la luz de lo que significa esta vida hasta la venida de Jesucristo. No sabemos cómo será, porque sería mucha especulación. Demasiada. La vida ya luego de la muerte, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahí veremos cómo... Ahí veremos, ¿verdad? Lo que pasa. Pero en esta vida Sí. es una relación complementaria, punto. Absolutamente de acuerdo, y en función del desarrollo humano. Es decir, la comisión que Dios le da a Adán y Eva es imposible hacerla solo. O sea, el hecho de multiplicarse, de reproducirse, multiplicarse, de gobernar, de sojuzgar, es imposible hacerlo solo. Es imposible que dos hombres lo hicieran, dos hombres masculinos, dos mujeres, Sí. Es imposible que lo cumplieran. Entonces, esa complementariedad va inclusive en función de la misión de Dios, tanto de su plan, así como también del diseño de la familia. Que de hecho, el exegeta Esteban Bott en Génesis, en su comentario de Génesis, él cita la expresión ayuda idónea no contiene la idea de ayuda servil, ni tampoco implica la reducción de la ayuda al ámbito doméstico. De hecho, en Salmos, no me acuerdo cuál salmo, pero hay un salmo que dice que Jehová es tu ayudador. Esta palabra ayudador es la misma palabra que usa para ayuda idónea, que tiene que ver con ponerse cara a cara. Bien, ese complemento. Por eso habla del sentido habla del sentido y necesidad de la complementariedad en todas las áreas de la vida. O sea, la antítesis de una carencia de visión, o mejor dicho, la similitud de una carencia de visión es amador de sí mismo. La ayuda más próxima es la esposa, pues es quien directamente se afecta más por esta carencia de visión de su cónyuge. Entonces, la esposa representa el recurso divino más íntimo para alentar a su prójimo, a su próximo,
para que esta persona que carece de una visión complementaria busque ayuda para que recobre su verdadera masculinidad. Es decir, ¿por qué decimos verdadera? Mi hermano, según lo que vemos en Génesis, nuestra verdadera masculinidad es complementaria. Absolutamente de acuerdo. Nuestra verdadera masculinidad es dependiente de una ayuda idónea. O sea, imagínate que esto se entienda muy bien cuando uno dice, yo quiero ser un macho man, ¿verdad? En el sentido de necesitar la ayuda idónea, porque eso también me da, como vos lo referiste en el podcast anterior, ese ciclo beneficioso de la mutua reciprocidad. Y entonces yo me siento más hombre, tanto recibiendo como dando. Correcto. Qué poco hombre es aquel que pretende solamente el recibir según los estándares de la misma persona. Correcto. Totalmente de acuerdo. La verdadera masculinidad necesita feminidad para desarrollarse en esa complementariedad que estamos hablando. Y me gusta mucho ver el modelo de Jesús cuando, siendo Dios, totalmente capaz de todo y todopoderoso, se apoya, por usar una expresión, ¿verdad? Comisiona a los 12, a los 70, a nosotros, comisiona, ustedes van a seguir probablemente escuchando o pidiendo opinión a sus discípulos. Mateo capítulo 11 o 12, cuando le pregunta, bueno, ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quién piensan que soy? Es decir, esta relación nuestra con el Señor, hay esta línea, evidentemente, y guardo las distancias abismales, por supuesto, pero encontramos esa línea que vos estás mencionando, ¿verdad? Claro, porque qué problema realmente para nosotros hubiese sido que Jesús nos diera un modelo de una masculinidad sin que necesitara llamar a ninguna persona, servir a ninguna persona, porque Él tenía, por supuesto, como Dios, todo el derecho creacional de que la creación le sirva. Y listo. Pero es ese modelaje que nos dejó de una masculinidad también, pues que no, sí entiendo tu énfasis, porque hablar de Jesucristo es hablar de una perfecta humanidad, pero no una humanidad como la nuestra. Exactamente. Entonces es complicado, uno tiene que cuidar las palabras, ¿verdad? Para no decir algo teológicamente incorrecto, ¿verdad? Totalmente. Pero sí nos modeló esa dependencia, por eso digo que esta palabra trato de cuidarla mucho. Jesús no dependía de nadie por ser Dios. Correcto. Pero a la misma vez dio ese modelaje de que un cuerpo, donde Él forma parte de ese cuerpo y de hecho es cabeza absoluta del cuerpo, es un cuerpo de interdependencia, ¿verdad? Correcto. Y otra vez, con mucho cuidado lo digo, Jesucristo depende de la iglesia, que Él mismo llama y capacita, pues para justamente seguir cumpliendo la obra que se limitó a un tiempo específico aquí en la tierra. Correcto. Y ese es el modelaje de una masculinidad. Es decir, la masculinidad va a depender de la feminidad, en este caso de su esposa, para una visión, una comprensión, un desarrollo, habilidades, ¿bien? Y lo va a aceptar con humildad. Y yo creo que, al menos desde un modelaje bíblico, el liderazgo que acepta las sugerencias, las ideas, las propuestas de su equipo, bien, es un líder seguro, es un líder que sabe hacia dónde va, claro, que tiene la humildad para escuchar, sabio, y que sabe escuchar y canalizar estas necesidades y avanzar a su equipo hacia dónde va. En el matrimonio yo creo que es exactamente lo mismo. Claro. O sea, un hombre que dice, yo soy aquí el macho man, y ustedes se callan, porque yo sé lo que hago, está perdido. Pero el hombre, la masculinidad que sabe escuchar a su esposa, que sabe escuchar a sus hijas, a sus hijos, que toma en cuenta lo que dicen, que interpreta inclusive, como lo hablábamos extra micrófonos, en qué momento de la edad se encuentran nuestros hijos y responde en su liderazgo a estas necesidades reales, es hombre. Sí, ese es hombre. Claro. Y también tomemos en cuenta que la verdadera feminidad tiene el mismo patrón, es decir, correcto, también requiere y necesita el sentido de la complementariedad, porque tanto es ayuda idónea la mujer hacia el hombre como el hombre hacia la mujer. Exactamente. Y hombre, yo creo que más bien enfaticémoslo en esposo y esposa. Sí, ¿verdad? Sí. Inclusive, hablando de la esposa, mi hermano, yo creo que un tema recurrente para seguir aclarando y para seguir entendiendo es el tema de la sujeción o el tema de la sumisión de la esposa, ¿verdad? Porque el apóstol Pedro escribió de forma muy clara, ¿verdad? Bajo los valores del reino de Dios. Correcto. Con la luz que estamos... En el contexto. Exacto. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad
sujetas a vuestros maridos. Primera de Pedro 3:1. Aunque luego se les hable a las mujeres de su atavío y otras consideraciones importantes, esta, es decir, la sujeción hacia sus esposos, es la principal indicación del Señor a las esposas. De hecho, Pablo va a decir lo mismo en Efesios 5:22 y en Colosenses 3:18, ¿verdad? Hace un tiempo atrás tuvimos una consejería prematrimonial, hace como 5 o 6 años, y estaban los tórtoros discutiendo dónde iban a vivir. Y yo no sé por qué pensaron que nosotros éramos los jueces, ¿verdad? Sí. Es que yo quiero vivir acá y él quiere vivir allá. A ver, ¿qué hacemos? Qué sé yo, no sé, ustedes decidan, eso no es asunto mío. Pero ella dijo algo que me llamó mucha atención. Dijo, yo quiero escoger dónde vivimos porque va a ser la última decisión que voy a tomar. Yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué va a ser la última decisión que va a tomar? Porque cuando me case, ahora él va a tomar todas las decisiones. Yo dije, no es así. Y es que se malinterpreta el asunto de la sumisión. Es importante recordar el origen de la palabra sumisión en la etimología. Del latín viene la palabra submisio, que significa submisión, es decir, una misión de apoyo. En el griego, que encontramos en el Nuevo Testamento, es una palabra compuesta que se usaba en el contexto militar y que significaba colocarse voluntariamente debajo de. O sea, tanto en el latín como en el griego, estas palabras implican que una persona voluntariamente va a asumir una misión de apoyo, se va a colocar debajo del liderazgo de otra persona, ¿verdad? Para cumplir una misión puntual. Tanto quien se coloca debajo del liderazgo como el liderazgo se necesitan. O sea, el liderazgo no es autosuficiente. El apoyo no es la que le trae el café. Ambos se necesitan para el complemento de esta misión de apoyo. Ya el mismo sentido de apoyo refuerza el principio que se marca en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Excelente. Hay una necesidad de complemento. Inclusive, ahondando un poquitito en esto, es muy interesante en algunos puntos analizar las palabras, como bien estás haciendo, porque la forma de las palabras, sin entrar en mucho detalle por el tiempo que tenemos, ese sentido militar incuestionable, se aplica esta palabra en el Nuevo Testamento para los casos donde realmente hay una jerarquía militar. Pero es muy interesante cuando Pablo utiliza, y en el contexto militar donde vivía, cuando Pablo utiliza ese mismo verbo aplicado a la esposa, la forma del verbo es diferente en el sentido de estar bajo ese tipo de autoridad como si fuese, digamos, un coronel, un general, como vemos en los evangelios. Yo a este le digo y él hace. Esa sujeción nunca se aplica a la esposa. Correcto. Porque el sentido de la palabra en griego hacia la esposa siempre, cuando Pablo habla acerca de las esposas, es una sujeción voluntaria como al Señor. Exacto. Entonces, por eso es que decimos que el esposo, bíblicamente, nunca está llamado a darle órdenes a su esposa, como si está llamado a hacerle a los hijos. Dice, los hijos obedecen a sus padres, pero la esposa no obedece al esposo por esa sujeción, digamos, indiscutible, incuestionable, etcétera, sino porque reconoce ese liderazgo de servicio y responde en amor, correcto, voluntariamente, como bien lo explicas, hacia ese tipo de sujeción, es voluntaria. Correcto. Algo muy importante que quiero enfatizar, que mencionabas, es que esa sumisión es en el Señor. Cuando yo leo en el Señor, y creo que eso es muy importante remarcarlo, acordarme primeramente yo para mi vida, pero también remarcarlo para nosotros, es el hecho de que estos textos se tienen que entender en todo el contexto de las Escrituras, en todo el contexto del reino de Dios, del desarrollo de la iglesia. Bien, no es que simplemente esposa sométase y se calla la boca, que eso es un modelo totalmente equivocado. Claro. Hay que entenderse en lo que vos decías, en el Señor, y seamos más puntuales en los valores del reino de Dios. ¿Cuál es el valor de un esposo que sabe liderar a su esposa dentro del liderazgo de los modelos del reino de Dios? ¿Y cuáles son los antivalores que se han mezclado en el cristianismo para malinterpretación de estos textos de la mujer? Creo que es muy importante remarcar eso. Muy importante. Y marido y mujer tienen una misión común. Y la esposa, como ayuda idónea, brinda toda su capacidad, o sea, de hecho una capacidad que está provista por el Señor para que sea ayuda idónea, Dios no se equivoca, pero muchas veces esta capacidad es minimizada por un trauma relacional. Vemos la complicación del punto. Pero si ejecuta esa capacidad en mutua complementariedad,
Se logran los altos objetivos de Dios unido a su marido, alentando su liderazgo según el modelo de Cristo. Totalmente de acuerdo. Ahora, yo creo, y es algo que yo comparto usualmente con los matrimonios de la iglesia, cuando el año pasado hablamos de complementarismo, obviamente tomamos mucho tiempo para estudiar diferentes cosas, pero algo muy significativo del complemento y el sentido más santo y más puro del concepto es la sexualidad. Es decir, a nivel sexual y entendiendo la relación sexual como algo diseñado por Dios para la reproducción, para el placer, para la intimidad de la pareja, bien, los órganos reproductores se complementan. Claro. Es decir, encajan perfectamente. Sí. Y hablándolo en la santidad que esto requiere. Entonces, la misión de apoyo o la sumisión, bien, es complementar una visión de ayuda. Bien, es colocarse al lado para apoyarse a ambos y en una unidad plural comenzar a desarrollarse. Bien, generalmente la parte afectada se mantendrá en estados de visión desadaptativos, en una relación donde el amador de sí mismo es el quien está llevando adelante esas dinámicas, ¿verdad? Me gusta esa frase, que es visión de ayuda. Cuando nosotros perdemos por diferentes circunstancias, por otros modelos culturales, por modelos familiares asumidos, por diferentes circunstancias, empezamos a perder esa visión de ayuda, donde la respuesta ante una frustración significa yo lo voy a hacer por mí mismo. O sea, es una respuesta desadaptativa. Cuando algo que nos abruma, de repente nos encerramos en nosotros mismos, es porque se está perdiendo la visión de ayuda. Entonces ve que la visión de ayuda de lo que el Señor ha diseñado le hará ayuda idónea. Y justamente esa dirección que nosotros asumimos es totalmente contrario, va como en contravía a la manera de aplicar la sabiduría de lo alto. Y la sabiduría de lo alto es abrirnos entonces a una visión complementaria. Exacto. Totalmente de acuerdo. A ver, te hago una pregunta. Cuando hablamos de visión, podríamos pensar que un sinónimo sería forma de pensar. Es correcto. Una forma de pensar de ayuda, una forma de pensar de complementariedad me va a desarrollar en dinámicas saludables dentro del modelaje de Dios. Totalmente de acuerdo. Por eso es que todo esto es a partir de amadores de sí mismo. Correcto. Es decir, surge esa manera que está implícita por el pecado que tenemos cada uno de nosotros. Ahí está, mi hermano. Hasta que seamos plenamente restaurados. Es decir, con la venida de Jesucristo, cuando seamos glorificados, ya en el estado completo de nuestra salvación, ¿verdad? Estamos en un periodo de justificación y de santificación y necesitamos glorificación. Correcto. Entonces, estamos esperando la salvación completa, ¿no? No es que no somos salvos ya. Para disfrutar plenamente los beneficios de la salvación ganada por Jesucristo, no por obras, sino por fe. Ahora, De acuerdo. ¿qué pasa? Está ahí. ¿Cuándo surge amador de sí mismo? Pues no surge en los mejores momentos de nuestra vida. Surge cuando nosotros estamos abrumados por una situación o nos sentimos amenazados por lo que sea, y allí esto sale. Pero ahí es donde tiene que enfrentarse con la luz Exacto. de los principios bíblicos y decir, en este momento es cuando más se necesita aplicar no el antivalor de amador de sí mismo, sino el valor del reino, donde decir, en Cristo no hay diferenciación entre hombre y mujer. Es decir, los dos son uno. Y los dos están llamados a complementarse, a intercambiar opiniones para salir de la situación de nuestra cotidianidad, cualquiera que sea. Entonces, la mente abusadora es una respuesta desadaptativa. La persona está respondiendo de una forma que cree que va a traer solución, pero más bien hace más difícil el asunto. Inclusive, yo diría que se responde desde nuestra vieja naturaleza. Y no desde nuestro ropaje nuevo en Cristo Jesús. Exactamente. Se responde desde, como dice cuando hablamos del libro de la clave para el cambio profundo, hablamos desde el pecado que habita en mí. Romanos capítulo 7. Desde ese dolor del corazón se responde de manera de una persona que es amadora. Exactamente. De sí misma. Y es más, yo te hago una pregunta. ¿Qué consideras vos que son los estados desadaptativos de visión? Porque uno dice, bueno, qué bueno es tener una visión de ayuda. Pero ¿qué características puntuales podemos encontrar en un estado de visión desadaptativa? ¿Verdad? Bueno, creo que sería uno,
El primero, cuando se piensa, no tengo ningún problema, así que no necesito ayuda. Yo estoy bien. Eso es nuevo para mí, que se entienda la ironía. Sí, nunca lo he visto. No. Esa forma de responder, ese hombre amador de sí mismo dice, yo estoy bien, no tengo ningún problema, todo está en orden, no necesito ayuda. Que es usual en un hombre abusador. O en una mujer también. O en una abusadora, mujer, también, claro. por supuesto. Bueno, porque puede ser el caso del esposo que está buscando ayuda para su matrimonio y es la esposa metida en diferentes propuestas del mundo que va a decir, no, yo no tengo ningún problema. Correcto. El problema es él. Es él. Pero yo estoy muy bien. Ok. Ambos, hombre y mujer, por supuesto. Sí. Y lo segundo es desestimar la ayuda porque no está a la altura de sus razonamientos. Es decir, piensa como amenazantes aquellos que intentan, digamos, convencerlo de que está generando un sistema de control en su familia. Entonces, estas dos respuestas básicamente las podría resumir en no hay problema y nadie está capacitado para ayudarme. Entonces, eso es un tipo de visión que la persona tiene desde el fundamento de amador de sí mismo. Correcto. Y donde, por supuesto, no hay ninguna puerta que se abra para esas necesarias pequeñas conversaciones de gracia que se dan en la intimidad de un matrimonio, porque con un consejero es una herramienta del Señor, consejero bíblico, sí, maravilloso. Pero imagínate lo que significa esas pequeñas conversaciones cotidianas con el más prójimo, porque tal vez yo veré al consejero entre una semana. Claro. Pero yo tengo la ayuda idónea a la par mía. Exactamente. Y yo creo mucho en estas pequeñas conversaciones y creo que el rol del consejero va a ser estimular en la pareja estas conversaciones, porque el consejero no transforma a nadie. Exacto. El consejero es un mediador, un alguien que estimula, que marca, pero esas pequeñas conversaciones, cuando ambas mentalidades se someten unas a otras, Efesios 5:21, en beneficio del otro y después en mí, ahí es donde se comienza a dar los cambios de las dinámicas, sí, en esa intimidad. ¿Vos crees que un consejero es la ayuda idónea del hombre? Nunca, jamás. Nunca. O sea, para nada. Yo creo que con esta, digamos, con esta pregunta banal, es como para exponer la banalidad con la que se vive, exacto, ¿verdad? Buscando que alguien me ayude, por ejemplo, que alguien me complemente, que me ayude a salir de una visión específica, teniendo a la esposa o al esposo, exacto, viceversa, allí. Pero es que, ¿qué es lo que hacen algunas personas, hombre o mujer, cuando acuden a un consejero? Yo vengo a usted para que usted le diga a él o a ella lo malo que está haciendo. Y porque usualmente las conversaciones de consejería, ¿qué son? Es que él o ella siempre hace esto. Nunca es, yo sé que yo he fallado. Exacto. Entonces buscan ese complemento, esa ayuda idónea, que el consejero le resuelva los temas. Y nunca va por ahí. O el típico que el consejero da un consejo que se asume como, mira, esto está perfecto y es lo que se viene diciendo desde hace un año en la intimidad de las conversaciones. Exactamente. ¿Verdad? Que muchas veces eso pasa. Correcto, bueno. correcto. Entonces, para ir avanzando, es claro entonces cómo el modelo relacional que intenta construir una mente abusadora, donde busca minimizar el plan de Dios en su esposa para hacer misión de apoyo, llevará sin duda, y aquí me gusta la palabra, a la muerte. Es decir, separación de la relación y el sistema familiar. Sí, así de claro. Así de puntual y claro es el asunto. Sí. Y es que Dios nos revela entonces el gran poder de la reciprocidad. Ajá. O sea, lo revela. Sí, claro. Claro, porque dentro de la condición de amor de sí mismo, ¿cómo vamos a, desde nuestra propia opinión, cómo vamos a pensar que la reciprocidad es el modelo relacional con que nosotros vamos sanando muchísimas cosas? ¿Cómo saberlo? Por la revelación de Dios. Correcto. ¿Y qué? Porque esto va a atacar la amenaza de dos sistemas antibíblicos, o sea, la reciprocidad. Es un estado simétrico de abuso, donde la reciprocidad se cambia por un sentido de competencia, es decir, esa lucha por ver quién tiene la razón, o, lo que es más grave, un estado asimétrico, correcto, donde una de las partes impone, generalmente por el miedo, el control y dominio, su propio criterio. Correcto. Entonces, esas dos cosas atacan los valores revelados de la reciprocidad. Y esto se ve en la Biblia, en el unos a otros. El sentido de reciprocidad aparece escrito, evidentemente. A ver, yo creo que la Biblia no usa la palabra recíproco en ningún momento, tal cual la palabra, pero sí usa una cantidad de veces el unos a otros. Salúdense, perdónense,
restaure esa reciprocidad, ¿verdad? Y esa mutualidad. Sí. Ahora, vivir en un estado de amador de uno mismo, según Timoteo 3:1, es, mi hermano, desesperanzador. Sí, totalmente. Todo esfuerzo de reconciliación, todo esfuerzo de entendimiento de una situación mal interpretada es percibido como una forma de confrontación, como una amenaza de dominio, ¿verdad? Bajo el guión relacional de o domino o me dominan. Es que imagínate, sí, la carga emocional de vivir, o sea, de mantener este guión que estás poniendo. Uh-huh. O sea, la vida significa o domino o me dominan. Oh. Otra vez, el desgaste emocional para sostener un mundo que no es bíblico. Es decir, Dios no diseñó así las relaciones. Exactamente. Entonces, uno mismo se pone una carga, ¿verdad? Tratando de mantener ese estado relacional. Todo es cuestión de dominio. Entonces, me van a decir algo, me quieren dominar. Yo tengo que hacerme el fuerte, tengo que ver las estrategias de dominio de la otra persona, porque aquí hay algo sospechoso. Imagínate lo que es vivir así, mi hermano, desesperanzador, como acabas de decir. No se puede. Es imposible. Yo no sé, tengo una idea, de que este tipo de mentalidades, como otras, una persona amadora de sí mismo, obviamente hay muchos temas en su corazón y en su mente, pero tal vez en algún pequeño momento de lucidez, quizá cuando se acuesta a dormir y pone su cabeza en la almohada, probablemente por algunos segundos se da cuenta de lo desastroso que es una vida insuficiente, claro. La impotencia. Sí. Estoy totalmente de acuerdo, claro. Y es que realmente lo que sucede es que la parte maltratada está siendo atacada en su mandato de sumisión. Es decir, ser misión de apoyo para recobrar una visión recíproca e interdependiente en el matrimonio, porque ya no son más dos, sino uno solo, como dijo Jesucristo o enfatizó Jesucristo en Mateo 19:6. Sí, claro. Entonces, ve qué importante poder cerrar este podcast con esta idea de la necesidad de la visión recíproca para que se enfrente de manera frontal al antivalor de amador de sí mismo. Exactamente. Es lo que hemos tratado de resumir en estos 2 podcasts. Yo apelaría a una invitación abierta, directa a los hombres, y no necesariamente hombres que estén en un punto de ser abusadores o amadores de sí mismo o narcisistas, porque probablemente un narcisista no va a escuchar estas cosas. Sí. Pero apelo a la masculinidad, proponernos en el Señor, por supuesto, a comenzar a evaluar cuál es la visión o el pensamiento sobre el cual yo fundamento la relación con mi esposa, con mi pareja. Bien, ¿cómo estoy hoy desarrollando esa relación? ¿Cuáles son las bases, los principios que lo sostienen? Y comenzar una transición paulatina, porque no se puede un día para otro, de cómo se implementa, cómo se ve en el día a día esta visión de reciprocidad, donde uno se sirve al otro y viceversa. Excelente. Una muy, muy buena manera de cerrar este podcast en su segunda parte. Y les invitamos, si Dios nos permite, a encontrarnos la otra semana. Ve el título: Los beneficios del abuso relacional. Beneficios. Sí. Del abuso. Para que suene bien paradójico. Exactamente. Ya va a haber más de uno con el hacha en la mano. Me parece muy bien. Muy bien. Ok, nos vemos toda la otra semana. Si Dios lo permite. Perfecto. Muchas gracias, hermano. Nos vemos. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.